Presidente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a los colombianos, fundamentalmente a esos colombianos que viven en el campo y que representan la tercera parte del país. Saludo al señor ministro de Agricultura, doctor Lizarralde. Es usted bienvenido a este congreso. Tiene un reto muy difícil, tal vez el reto más grande que tiene un funcionario del gobierno, y es sacar adelante este renglón de la economía que es demasiado importante y que ha sido históricamente abandonado no por este gobierno solamente, sino por el Estado. Igualmente al director del ICA, al representante del INVIMA, a los compañeros de la Cámara de Representantes. Yo he querido catalogar este debate como el debate en el cual le cayeron no las 7 plagas de Egipto al campo, sino 8 plagas, porque hoy a las 7 que ya voy a mencionar le cayó una octava, que es los tratados de libre comercio. Y quiero decirle, señor ministro, que aquí ha habido un abandono estatal histórico, que aquí no existen políticas públicas para el campo, que adicionalmente a eso no hemos tenido nunca ni tecnificación del campo ni investigación cierta, que sumado a eso tenemos una problemática estructural que tiene que ver con el costo de los insumos y los medicamentos, y que si en salud nos quejamos de que somos el país que paga más alto sus medicamentos, en el tema agropecuario es igual de real, igual de importante, porque las cifras son claras y contundentes en que el campo es tal vez el renglón de la economía que menos importancia ha tenido para el Estado. Igualmente tenemos un atraso en la infraestructura vial y de servicios. No podemos competir con los países europeos, con los países americanos, con una infraestructura de ese calibre, donde adicionalmente no utilizamos esa autopista que tenemos, como es el río Magdalena. Hay una pobreza sistemática y miseria en el campo, fundamentado además en la violencia, en el desplazamiento que han sufrido nuestros campesinos, y el contrabando que campea y las importaciones masivas, adicional a la concentración de la propiedad rural y a otro problema que en los últimos años se nos ha vuelto de grandes dimensiones, que es la sobrevaluación del peso colombiano. En la historia de este país han intentado más de una reforma agraria. Desde 1936 con López Pumarejo se inicia o se expide la ley de tierras, donde se le daba una importancia grande a la función social de la propiedad. El primer intento importante para hacer una reforma agraria en este país, que desafortunadamente han sido fallidas todas. En el segundo gobierno de López Pumarejo, en el 44, se expide la ley 100, donde hay un retroceso agrario, porque se recupera la figura de la parcería, que le hace un daño grande a los campesinos colombianos. En el 1961 se expide la ley que se denominó Ley Lleras, que es una reforma social agraria, y en ese mismo año y en la misma ley se crea el INCORA, con unas posibilidades de alcance importante, pero que se quedaron frustradas en la historia del país. Siendo presidente Lleras, se crea la ANUD en la ley primera del 68, que permitió la expropiación de tierras privadas cultivadas por arrendatarios o a parceros, y esto es tal vez el avance más importante de esa parte del siglo pasado. En el 73, siendo presidente Pastrana Borrero, se modifica la ley Lleras y aparece una figura absolutamente lesiva, que fue el Acuerdo de Chicoral, que introduce un cambio en la calificación
de la tenencia de la tierra. Esta ley se modifica con Virgilio Barco en el 88 y durante el gobierno de Samper se expide la ley 160 que reemplaza la ley Lleras y que crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino y establece los subsidios para adquirir las tierras. Con Pastrana tenemos una nueva ley que es la ley 708, donde aparece la posibilidad de la financiación de la tierra y la vivienda rural, y durante el gobierno de Uribe, de Álvaro Uribe, la ley de desarrollo rural, y en este Congreso votamos en el 2010 la ley de víctimas y restitución de tierras, todas con muy buenas intenciones, pero con alcances muy cortos, con alcances que no nos han permitido esa reforma agraria integral que el país exige, que el país necesita. Tenemos un país, y quiero retomar un artículo aparecido en El Tiempo hace pocos días, donde Daniel Samper Pizano dice: Fedesarrollo señala que en los últimos años bajó la pobreza en el país, salvo en el área rural, donde aumentó la indigencia y persiste en forma alarmante la miseria. Tenemos aproximadamente 110 millones de hectáreas de tierra. De esas, 34 millones se han titulado a comunidades indígenas y afro, pero solamente 3 millones de estas son aptas para la agricultura. 6.6 millones de hectáreas fueron despojadas por la violencia en las 2 décadas pasadas. El 77% de la tierra está en manos solamente de un 13% de los propietarios, pero el 3.6% de estos tienen el 30% de la tierra en Colombia. Y hay una cifra que es paradójica, pero el 70% de los alimentos los producen los pequeños campesinos. Y 15 millones aproximadamente de colombianos están en el campo, son esa población que hoy vive la contingencia, que hoy vive un momento histórico negativo, porque tal vez el tema más importante hoy para el país es el tema agrario. La pobreza rural es del 46.8%, pero asumado a la pobreza están los bajos niveles educativos. 85% de la población del campo escasamente alcanza la primaria. El analfabetismo está en el 26.3%, ministro, cuando el analfabetismo en Colombia promedia el 5%. Es una desproporción absoluta y una inequidad que no podemos seguir permitiendo. El Producto Interno Bruto para el campo crece al 1.9%, pero en las zonas urbanas al 4.7%, con una informalidad adicional del 93% y con un aspecto demasiado grave, y es que hace más de 40 años no tenemos un censo agropecuario que permita saber la realidad del campo. Son estas cifras con las que he querido empezar, las cifras que nos permiten tener claridad con respecto a las grandes preocupaciones que existen en el sector, pero también hacia dónde debemos ir, hacia dónde debemos mejorar. Colombia tiene un potencial de 14.3 hectáreas dedicadas a la agricultura, pero solamente siembra 5.3. O sea, la tercera parte de la tierra productiva para el agro está siendo sembrada. En cambio, en ganadería tenemos un uso potencial de 20 millones de hectáreas y utilizamos casi 40 millones. En lo forestal tenemos 78 millones y utilizamos 57. Aquí hay un déficit importante, sobre todo en lo que tiene que ver con la agricultura, que, repito, se suma a la violencia y el desplazamiento que afectó casi 4 millones de colombianos, de los cuales el 70% eran propietarios, poseedores o tenedores de la tierra. Siempre proyectamos el crecimiento del país pensando en que somos un país urbano y no un país rural. Y se construyó un modelo que ha llevado al fracaso. Un modelo donde no hay ni mercado ni Estado.
un modelo donde no hay ciencia y tecnología para el campo, donde el conflicto, el narcotráfico, la criminalidad y la corrupción campean y no hay políticas públicas. Además, un desprecio a la capacidad productiva y social de nuestros campesinos. Este modelo ha relegado lo rural y es un modelo que ataca a los sectores más vulnerables, a los campesinos, indígenas, afrocolombianos y las mujeres, con un desempeño bajo e inestable y con unas políticas públicas sectoriales, como ya lo decía el doctor Rivera, que no existen. Nosotros pasamos de una era del proteccionismo hasta los años 80 a una era de la apertura a principios de los 90, pero fue una apertura económica desafortunada porque fue una apertura que no nos dio la posibilidad del crecimiento, que no promueve el desarrollo humano, que es inequitativa y excluyente, que discrimina, repito, a los más débiles, que no promueve la sostenibilidad y que concentra la propiedad. Cuando teníamos ese proteccionismo, teníamos también en gran parte de los productos del agro precios de sustentación, había compras de cosechas por parte del IDEMA y por parte de las entidades encargadas del Estado, se realizaban vistos buenos a las importaciones, se tenían altos aranceles para las importaciones y había un sistema andino de franjas de precios y de licencias previas de importación. Esto, al cambiarse en el modelo de la apertura, nos llevó indefectiblemente a que se eliminaron las causas que permitían o que por lo menos protegían al campo, que no se fortaleció el capital humano, que adicionalmente cada vez que hablamos de reforma agraria en Colombia se generan polarizaciones y suspicacias que cuestionan el statu quo de las élites políticas y económicas del país. Hay que buscar transformar los paradigmas. Este es un sector estratégico importante y un motor de la economía y un pilar de la inversión que no hemos sabido aprovechar. Hoy el modelo es inviable, el modelo no protege el medio ambiente y cada vez nos llenamos más de fertilizantes, de plaguicidas, y hay una expansión de la ganadería en forma indiscriminada que ha contribuido también a que tengamos menos campesinos ocupados, a que haya un desplazamiento, si no por la violencia, por la falta de oportunidades en el campo. Unas políticas públicas donde hay un Estado que convive frágil, cómplice y permisivo, que unos pocos son los ganadores de esta debacle en el campo y que hay unos resultados absolutamente negativos. El PNUD ha dicho las razones del fracaso: una resistencia del cambio del orden social, la no participación de los campesinos en la toma de las decisiones, la redistribución de la tierra, un desfase en el proceso, en el presupuesto nacional, porque cada vez vemos que porcentualmente tenemos menos en el campo y se fortalece lo urbano, lo industrial y lo financiero. Las reformas en la economía se hacen, pero no direccionadas para el campo, y el gasto público en el campo cada vez es menor. Y aquí la gráfica nos muestra que cada vez tenemos menos inversión. En el Producto Interno Bruto total, entre el 90 y el 96, correspondía al 0,67%, pero entre el 2000 y el 2009 bajó al 0,27%, un retroceso casi del 60%. En el tema de los fertilizantes, que ya lo tocaba quien me antecedió, pero que quiero ser puntual, pasamos de consumir en 1984 de 754.000 toneladas de fertilizantes a 1.500.000 en el 2010. Esto significa que duplicamos el consumo de fertilizantes. Colombia es un país que tiene tierras ácidas, es un país que tiene problemática con la calidad de sus tierras, pero también ha habido un incentivo importante al consumo de los fertilizantes, porque esto es un negocio de las multinacionales y un negocio adicional donde unas pocas industrias, unas pocas empresas en Colombia tienen el mercado. Hay un monopolio de este tipo de importaciones. Colombia aplica
521 kilos de fertilizantes por hectárea, cuando el promedio en el resto de las regiones es de 148, con unos precios que superan en algunos casos, doctor Rivera, el 80%. Luego de la importación, quienes hacen la distribución nacional tienen ganancias entre el 25 y el 35%, pero quienes hacen la distribución a nivel local o a nivel regional se ganan otro 15%, lo cual nos habla de entre un 40 y 50%, pero las regiones 50%, pero las regiones apartadas del país tienen precios que oscilan entre hasta el 80% por encima del promedio, sin ningún control por parte del Estado. Igual sucede en los medicamentos veterinarios, que son 5 o 6 veces más caros que en el resto de la región, casi que en el resto del mundo, porque hay una libertad de precios que, repito, es lo mismo que ocurre o que ha ocurrido históricamente con los precios de los medicamentos humanos, pero que aquí hay mucho menos control, no solamente en el precio, sino en la calidad, porque nos llegan de contrabando cientos o miles de estos productos, sin que tengamos claridad de que le van a beneficiar al sector pecuario. Un bulto de papa en venta quemada se vende entre 10 y 12 mil pesos. Y aquí hablamos de esa intermediación de la cadena productiva que fácilmente llega hasta 8 personas o 8 interesados en el negocio que van modificando cada vez el precio, que lo van haciendo crecer. Un campesino de Bucaramanga, con el cual tuve la oportunidad de hablar el fin de semana, me decía: doctor, yo vendo el producido de mi finca, el bulto de fruta, a 40.000 pesos. Lo vendo en la puerta de Centroabastos, pero el que lo compra en la puerta, simplemente porque es el que está autorizado a entrar a Centroabastos, lo vende a 60.000 pesos. Una ganancia del 33% solo por pasar la puerta de una institución o de una entidad en una cadena de intermediación que tenemos que buscar la forma de modificarla, ministro, porque si no nos quedaremos simplemente en buenas intenciones. Este mismo bulto de papa fácilmente por libras puede costar hasta 100.000 o 200.000 pesos, y ahí vemos una diferencia muy grande. Cuando hablamos al principio del gobierno de las locomotoras, se habló, ministro, de la locomotora agraria, de la locomotora de la agricultura, que hoy desafortunadamente no hay ni siquiera un vagón, porque no protege a los agricultores, no protege al medio ambiente, no incentiva la tecnificación del campo, no permite mejorar los ingresos, además con el tema adicional de los TLC. En el tema de los TLC, porque también ya lo tocaron, voy a ser puntual en los temas pecuarios. Pero quiero aprovechar para leer la frase de Joseph Stiglitz, el premio Nobel, que dice: los tratados de libre comercio no son ni la panacea que unos predican, ni el infierno que no pocos anticipan. Y su verdadero aprovechamiento depende de cómo se le diseñe y de las medidas internas de que se le acompañe. Pueden ser arietes del desarrollo o retardadores del mismo. Desafortunadamente, para el campo son retardadores, y es absolutamente claro. No es un invento de quienes hacemos los debates, ni de los campesinos que protestan. Colombia ha firmado 13 acuerdos con 64 países. Lo más importante, los acuerdos firmados con Estados Unidos, Canadá y Estados Unidos, que son, como ya se decía, los más lesivos. Tiene acuerdos suscritos con Corea y Costa Rica, y tiene negociaciones en curso con 5 países más. Y quiero tocar el tema de cómo han sido o cómo fueron las fases de estos tratados de libre comercio con Estados Unidos y con la Comunidad Europea. Con el TLC con Estados Unidos, la apertura de negociaciones se hizo en noviembre del 2003. La ronda de negociaciones entre el 2004 y el 2006. La firma del tratado en noviembre del 2006. La Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos lo aprobaron en el 2011 y fue puesto en marcha el 15 de mayo del 2012. Entre el momento que se inició la ronda de negociaciones y hoy han pasado 10 años, ministro. ¿Qué pasó en esos 10 años? Además de la firma o de la negociación del convenio
con la admisibilidad, con la trazabilidad, con la inocuidad. ¿Dónde estaba en ese momento el INVIMA, el ICA? ¿Cuál era la función que les competía hacer y que desafortunadamente no se hizo? Porque hoy corremos a calzas prietas, hoy aprobamos una ley de trazabilidad hace apenas un par de meses en este Congreso, pero no tenemos admisibilidad, y esas son las cifras o los temas de fondo que yo quiero tocar para que el país lo sepa. En este año, donde hemos avanzado con Estados Unidos, las exportaciones cayeron del 16.8%. Y no quiero hablar de los años que llevamos en la firma con la Comunidad Europea. Este tratado ha sido inequitativo, asimétrico a favor de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Ellos sí protegieron sus intereses, protegieron sus productos. Colombia accedió a desgravar la totalidad de sus aranceles. Algunos los protegió durante algunos años, pero finalmente todos van a ser cero en los próximos años. Las concesiones otorgadas superaron las ofrecidas por Estados Unidos y ese comercio o esa balanza comercial es negativa, menos 0,9% en el primer año, el comercio total. La balanza comercial negativa para Colombia es de menos 46,6%. Las exportaciones de menos 11,1% y las importaciones desde los Estados Unidos el 17,5%. En este periodo de tiempo, en lo agropecuario, participaron el 25,3% de las empresas, del 100% de las empresas que le venden productos a Estados Unidos, pero solamente representa el 9,5% del valor exportado y el 3% del volumen exportado. A diferencia de los renglones mineroenergéticos, que con un número muy pequeño de empresas exportan el 84% y en el volumen el 95%. Esto es algo que, si lo mira uno desde el punto de vista proporcional, no hay un equilibrio en la balanza. Pero aquí hay un tema que yo sí quiero que quede, ministro. No es su culpa, usted recibe un legado negativo, pero que es la realidad que no conoce gran parte del país. Las carnes, los tubérculos, la fruta, las hortalizas y la leche tienen fuertes restricciones fitosanitarias, por no decir, en el caso de la carne y de la leche, que tienen 100% de restricción fitosanitaria. Nosotros firmamos unos tratados de libre comercio con Europa y con Estados Unidos y Canadá, donde desde el primer día podíamos exportar sin límite cualquier cantidad de toneladas de carne, cualquier cantidad de litros o de toneladas de leche en polvo, pero no podemos exportar ni siquiera una libra de carne, ni un litro o un kilo de leche en polvo, ministro, porque no tenemos acuerdo fitosanitario con estos países. Esta es la gran mentira que se le echó o que se le dijo a este Congreso, pero que fundamentalmente se le dijo al país. Nuestros ganaderos se prepararon para exportar, pero mientras no tengamos los acuerdos, mientras no tengamos la admisibilidad, no habrá posibilidad de exportar. Algunos de los funcionarios de los entes que les compete este tema, en privado me decían que probablemente en el 2019 pasarán 6 años más, si es cierto que tenemos estos acuerdos. Estos tratados de libre comercio generan grandes desafíos. Muchos salen a decir que es una mentira lo que se está diciendo por parte de los campesinos colombianos o por parte de algunos de los congresistas, en el sentido de que los acuerdos son dañinos para el país. Pero no solamente en la negociación, sino adicionalmente en la puesta a punto por parte de las entidades que les competían al Estado, no hicieron el proceso que les correspondía. Aquí hay una grave lesión para el país colombiano, para el país campesino. Atraso en los puertos, aeropuertos, ferrocarriles, y le decía, la oportunidad de oro que es la navegabilidad del río Magdalena apenas está en un proceso de implementación. No tenemos redes de frío, infraestructura de los distritos de riego,
plantas de secamiento o silos de almacenamiento, y por eso no podemos producir en grandes cantidades. Hoy, cuando se habla de la posibilidad de los tratados de libre comercio, que probablemente o aparentemente sí le van a servir al país, con los países asiáticos, con Corea, con Japón, con China, no tenemos no solamente la infraestructura vial, sino la infraestructura de servicios para poder tener el volumen de toneladas para exportarle a estos países. Entonces nos quedaremos simplemente en otra ilusión para los campesinos colombianos. Las medidas fitosanitarias que adoptan estos países para protegerse son absolutamente válidas, pero esa fue la asimetría de la negociación. Riesgos de entrada, de erradicación o propagación de plagas, de enfermedades y organismos patógenos, de presencia de aditivos, toxinas, enfermedades propagadas por animales, en lo que se habla en la admisibilidad sanitaria. El ICA, que es el responsable, aquí está el director del ICA, del proceso de admisibilidad, trabaja con su homólogo en Estados Unidos, el APIS, pero en estos acuerdos solamente podemos exportar 92 productos de frutas y vegetales frescos y 15 productos de frutas y vegetales semiprocesados. Solamente 13 productos pecuarios pueden ser exportados y tienen hoy admisibilidad. La mayoría que tienen que ver con el sector de los peces, la tilapia, la trucha, la langosta, los camarones. Queso que se exporta en una pequeña proporción, suero y leche de nata y yogures. Sin trazabilidad, como lo decía, no exportamos 1 kilo de carne. Colombia es un país que, como lo mostré en esta investigación que hemos hecho, es uno de los países importantes en el mundo en el tema de la ganadería. El uso potencial del suelo da la oportunidad de tener 19 millones de hectáreas, pero tenemos 38 millones de hectáreas, el doble, dedicadas a la ganadería. En 25 departamentos, más del 50% de la tierra está utilizada en pastos y el 70% en 16 de ellos lo está en ganadería. Colombia tiene diversos acuerdos comerciales, pero escuchemos esto: Colombia tiene solamente acuerdos de admisibilidad, señor ministro y señor director del ICA, con Venezuela y Perú. No existe reconocimiento en el mundo para el estatus sanitario colombiano. A pesar de que nos enorgullecemos de ser un país libre de lactosa, la OIE, que es la entidad internacional, la Organización Internacional de las Epizotias, esta entidad aún tiene a Colombia en la lista roja, en la lista que no le permite esas exportaciones claras y definidas. Con Canadá no tenemos acuerdo de acceso sanitario, igualmente con México, que no reconoce el sistema de inspección, vigilancia y control. Con Panamá, que estamos a puertas de firmar, por eso no tenemos acceso sanitario, igual con Chile, con Europa, con el Triángulo Centroamericano, con Israel, con Mercosur. O sea, que negociamos en las peores condiciones para el campo. Como retos, necesitamos mejorar el estatus sanitario, lograr la trazabilidad. La ley la aprobamos, pero no la tenemos efectivamente reconocida en el mundo. Repito, 2 países del mundo, Perú y Ecuador, compran carne nuestra porque tenemos acuerdos con ellos comerciales vigentes. Necesitamos superar las deficiencias en la cadena de frío, impulsar el Plan Nacional de Residuos y Patógenos. Tenemos contingentes asignados con Mercosur, con Canadá, con Estados Unidos, pero no podemos exportar absolutamente nada. El sector lechero es otro de los sectores críticos. Colombia produce 6.4 millones de litros de leche al año y la industria nacional solo absorbe 2.7 millones. Esto significa que nosotros estamos en una sobreproducción, pero hay un tema muy importante que usted debe conocer. Una entidad en la costa, procesadora de leche, cerró 2 plantas el año pasado, porque producir 1 tonelada
de leche en Colombia vale 1.200.000 pesos. Importarla de Argentina vale 800.000 pesos. En esas condiciones cada vez será más difícil. Hay un tema de costos de producción que muestra que el 24.2% del costo de producir un litro de leche está en los concentrados y suplementos. Otro porcentaje en las sales, otro porcentaje en los medicamentos. Esto supera el 30%, con una balanza comercial negativa. José Félix Laforí, quien ha sido un crítico importante de este tema, ha dicho: Colombia ha negociado mal los TLC rurales. Siempre ha cedido mercado y en muy pocos casos el balance es positivo. Han sido acuerdos que le quitan al productor nacional el mercado interno, que ya es insuficiente para absorber la carne y la leche disponible. Y no hablar del sector avícola, ministro. Nuestro departamento Santander es el mayor productor de productos avícolas de Colombia. Tiene casi el 50% de la producción. La producción de carne de pollo aporta el 27.3% de la producción pecuaria total. La producción nacional de huevos ha crecido en forma importante. El presidente de la República anunciaba la semana pasada que íbamos a abrir las compuertas con Venezuela y le íbamos a exportar 600 millones de dólares, incluido temas que tienen que ver con huevos y otras, y carne y otros aspectos de la economía del campo. Pero hoy nadie quiere, por lo menos en Santander, exportar, porque hoy las deudas son cuantiosas, son millonarias, por no decir billonarias, con los empresarios santanderianos y con los del resto del país. Tenemos un problema de contrabando marcado en estos aspectos, sumado a un tema que ha sido un motivo de discusión y que se ha traído a este Congreso, que es el tema de la devolución del IVA para el sector avícola. 3 trimestres han pasado sin que la DIAN haya hecho esa devolución, a pesar de la presión de todos los sectores, y ahí necesitamos que, ministro, usted como responsable del sector agroindustrial de este país, también ayude en ese proceso. Ha sido una lucha casi que sola de un sector que ha hecho un esfuerzo muy grande, pero que hoy está también en la debacle a pesar de las dificultades. Estamos importando cuartos traseros de pollo, porque eso fue parte del convenio, absolutamente lesivo para los intereses de los productores colombianos, para no hablar del tema que tiene que ver con Brasil, que produce trigo y maíz y nosotros no lo producimos. El sector avícola ha denunciado que se interrumpe la cadena de frío en el proceso de las importaciones y esto no ha sido escuchado. Hablamos de un descontento que se ha producido en los últimos días o en el último mes, que se ha denominado la revolución de las ruanas. El de Ruana antes era el que tenía capacidad económica, el de Ruana hoy es el pueblo. Un bajo precio en los productos, altos costos en los insumos, reevaluación del peso, alto costo de la gasolina y de los fletes, importaciones masivas, contrabando, intermediarios. Necesitamos unas decisiones de fondo. Y voy a terminar hablando de ese Pacto Nacional Agrario, arancel cero para insumos. Ministro, nosotros, este Congreso aprobó en diciembre del año pasado una reforma tributaria. En la reforma tributaria le quitamos el IVA, o le disminuyó el IVA a muchos de los productos del campo, en lo que tiene que ver con algunos de los abonos, con las sales, con los productos como los machetes, las picas, las palas. Pero hoy el consumidor final paga el mismo precio. O sea, hicimos el negocio, fue para los productores, no para los campesinos. Esto mismo puede pasar con el tema de los aranceles. Le bajamos el aranceles a las importaciones de los fertilizantes y de los medicamentos o de los insumos, pero el productor o el receptor final, que es el pobre en este país, 15 millones de personas no lo va a recibir. Ahí necesitamos una vigilancia absoluta y una presencia además de este Congreso que esté encima de eso. Una libertad vigilada de precios ya demostró la historia, la última historia, que no es lo que necesita este país. La creación del Viceministerio de Desarrollo Rural, bienvenida, siempre y cuando no se convierta simplemente en un fortín de puestos. La participación popular jamás ha existido y ojalá tengamos inyección de capital al campo.
El presupuesto, usted lo conoce o lo está conociendo bien, pero realmente son 2.2 billones. El año pasado aprobamos 3, pero realmente se invierten 2.2 billones. En el prepresupuesto se hablaba de disminuirlo. Hoy el gobierno ha salido a decir que utiliza parte de los recursos del 4 por mil. Bienvenido. ¿Hasta cuándo? No pueden ser soluciones simplemente por un par de años para amainar una problemática generalizada que tiene el país, donde el resto del país, el no rural, apoya al campo, pero no podemos simplemente tomar decisiones coyunturales o de apagaincendios ante las crisis. Los subsidios son necesarios. Los países importantes del mundo tienen subsidios y subsidios con los cuales jamás podremos competir, pero no es la solución definitiva simplemente el tema de los subsidios. El año pasado nosotros hicimos un debate aquí al tema cacaotero porque mi departamento Santander es el mayor productor también del país de cacao, también del 50%. Se lograron unos subsidios por parte del gobierno nacional y el apoyo por parte del gobernador de Santander en el apoyo de los cacaoteros. Pero ¿hasta cuándo va esto? ¿Hasta cuándo vamos a seguir atados simplemente a soluciones coyunturales? Y repito, la locomotora no es locomotora, es vagón. Necesitamos un plan de choque para el campo, aumentar la productividad, pero de verdad. Ministro, aquí demostramos en el debate cacaotero que Fedecacao desde hace 30 años venía diciendo que iba a pasar de producir 500 kilos por hectárea a producir 3.000 kilos por hectárea. Y lo que mostró la presentación que hicimos es que no ha aumentado, ha disminuido, porque no hay un interés cierto en mejorar la calidad de las semillas, en mejorar la productividad en el campo. Hay que optimizar el uso de la tierra. Hay que pensar en la posibilidad, así no les guste a algunos, en la posibilidad de que haya unos impuestos para las tierras no productivas, un impuesto predial, diferencial para las tierras no productivas de este país. Hay que fomentar el cooperativismo, que tampoco se ha hecho, tecnificar el campo y mejorar el acceso al financiamiento de los pequeños y de los medianos. Yo preguntaba hace un momento a alguien que invité de mi departamento, a Víctor, que representa a los ganaderos de Barranca Bermeja, que en esa zona del país cuánto era, hasta dónde se consideraba pequeño o mediano. Hay una diferencia no solamente en la productividad o en la calidad de la tierra, sino en la zona donde está la tierra. No es lo mismo tener una hectárea de tierra al lado de la ciudad o tenerla a 100 kilómetros, y usted conoce muy bien el campo, pero los raseros con los que se miden no son eso. Hay que modificar ese tipo de rasero para realmente calificar hasta dónde es pequeño, mediano o grande productor. El país no puede seguir, o el Estado, o este gobierno no puede seguir apagaincendios, y hay que establecer un desarrollo humano, un desarrollo institucional para que haya un trabajo en equipo cierto entre las instituciones. Hay esperanza si el país es capaz de tener más Estado en el mercado y menos mercado en el Estado, aprovechar a los pobladores y sus recursos productivos, exigir que el Estado sea garante e imparcial en el proceso de transformación del sector rural y adoptar decisiones que realmente le sirvan al país. Y quiero terminar, ministro, con algo que es muy importante. Necesitamos una reforma agraria integral. Estamos en el mejor momento, con la mejor excusa, que es el proceso de paz. Pero que sea una reforma integral no para los que tienen la grande propiedad de la tierra, sino realmente para los campesinos. Es algo que ha pedido sistemáticamente en la historia de este país, pero que desafortunadamente hemos sido miopes y no hemos sido capaces de sacarlo adelante. Ningún gobierno ha sido capaz, porque, repito, no hay políticas públicas de Estado. Hay que fortalecer la educación rural y la investigación, la calidad y el acceso a la salud en el sector rural. Igualmente el ingreso del sector rural y la garantía de que estén en la seguridad social. Más del 90% de los campesinos no tienen seguridad social. Hay que apoyar el diseño de una política pública, reforzar la representatividad en las federaciones de los campesinos y que haya un apoyo efectivo a la trazabilidad, a la admisibilidad y a las transacciones comerciales. Hay una frase que yo quiero tocar,
que la dijo Salvador Camacho, fundador de la Sociedad Colombiana de Agricultores. Pudiera llegar a dudarse que la agricultura actual sea superior a la de los muiscas. Yo pienso que eso sigue siendo cierto, sigue siendo válido. Seguimos en el mismo atraso en el campo. No podemos competir con los países avanzados, ni siquiera con los vecinos, porque seguimos con las mismas prácticas de hace muchos años, inclusive quemando la tierra para la siguiente cosecha, y eso no puede seguir siendo en este país. Yo he dicho en los debates, ministro, para terminar, he dicho en los debates que hay tres tipos de personas en el campo. El campesino que no tiene otra opción a seguir en el campo, que es la gran mayoría de la población rural de este país. Los ilusos que siempre piensan que esto mejora, y algunos pocos sinvergüenzas que a pesar de que ven que esto no mejora siguen invirtiendo en el campo, pero esto no puede seguir sucediendo. Yo espero, ministro, y esa es la recepción que le hacemos a usted en un debate que creo que es un debate serio, un debate estructurado y un debate técnico, que hay una responsabilidad grande, pero que no nos podemos quedar en lo mismo, porque aquí ya han venido los otros dos ministros que le han antecedido a usted y no hemos visto decisiones de fondo, no hemos visto mejoría cierta para esos millones de campesinos que no solamente sufren la contingencia del día a día, sino que además ven que cada día es más inviable el campo. Muchas gracias.